Vengan y sígueme, dice el Señor, y los haré pescadores de hombres. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, pasando Jesús junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vénganme y síganme, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron, y pasando delante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este tiempo de Adviento, en esta primera semana, en este miércoles 30, diríamos haciendo un paréntesis muy breve en nuestro camino del Adviento, pero ese paréntesis en realidad es para que sigamos profundizando en cómo es que el Señor se manifiesta a nosotros en la vida presente, cómo nos mira y cómo una y otra vez nos dirige su palabra y nos llama. Y eso es lo que de alguna forma se nos presenta en este pasaje del capítulo 4, versículos 18 al 22 del Evangelio según San Mateo, que es la llamada de los primeros 4 apóstoles. Y leemos este pasaje porque estamos celebrando, como ya hemos mencionado, la fiesta de San Andrés Apóstol. Conviene estar muy alertas porque cada palabra que se dice en la Sagrada Escritura nos revela una profundidad que no fácilmente reconocemos porque muchas veces andamos distraídos. En primer lugar, conviene saber que Jesús pasa junto al lago, dice. Y estos hombres pescadores están a las orillas del lago. Podríamos decir, están en la playa, podríamos decir, están entre el lago, el mar y la tierra. Veíamos en el libro del Apocalipsis la semana pasada que hay un ángel que tiene puesto un pie en la arena, en la tierra, y otro pie en el mar, y tiene un librito que se lo entrega al vidente para que coma. De alguna manera eso en el Apocalipsis, que nos revela el desenlace de la historia, recoge lo que Jesús hizo, porque Jesús nos mira. Eso hay que tener muy, muy presente. Pero la mirada de Jesús no es como nuestra mirada. Cuando nosotros vemos solo lo aparente, vemos solo lo natural, vemos lo que pueden captar nuestros sentidos y poco más. Pero nuestros sentidos, lo aparente, muchas veces es o parece negativo, problemático, dificultades,
Y por eso es que necesitamos que nos mire Jesús, escuchar al Señor, para darnos cuenta que nosotros no vemos las cosas de Dios. Necesitamos ser curados de esa ceguera para que nuestra vida no siga con esas amarguras, con esa, entre comillas, como vinagre en el estómago o en la boca, dice el Papa Francisco, como un limón. Dice que hay gente que anda como un limón amargo. Y es que vivimos así porque solo vemos lo pasajero y necesitamos ver más. Y entonces en lo pasajero vemos reglas, normas, cosas humanas que no valen nada para Dios, pero que para nosotros parece que son lo definitivo. Y eso tenemos que poco a poco reconocerlo, y eso poco a poco tiene que ser purificado por el Señor, porque si no, nuestra vida se va a perder. Y eso es muy importante, y en el tiempo de Adviento hay que reconocer la presencia del Señor y cómo actúa el Señor. Y entonces, ¿qué ve el Señor en las criaturas humanas y qué vio en estos 4 hombres y qué vio en Andrés? Ve la semejanza con Él. Ve la obra primordial de Dios en la creación del hombre, pero la ve deformada, destrozada. Nosotros solo vemos lo aparente. El Señor ve que en esa imagen deformada está su semejanza, porque lo que se deforma es la imagen, lo que se ve, pero la semejanza está escondida y no puede ser totalmente destruida, ni siquiera por el pecado. Eso es como ese brote del que hemos venido hablando todos estos días. Es decir, es que en medio de las cosas que parece que están muertas, que ya no tiene nada que hacer, todo es negativo, cansado, la gente molesta, fastidia, yo quisiera encerrarme en mí mismo, está el amor de Dios, está la presencia de Dios, muy pequeño. Tenemos que aprender a reconocerlo en este tiempo de Adviento, y nos valemos de este pasaje para que nos demos cuenta que en todos los evangelios siempre es así, porque el Señor es así, Él es Dios, pero Él quiere que nosotros aprendamos. Entonces el Señor nos mira. En segundo lugar, el Señor nos llama. ¿A quién? A todos los seres humanos. Si el Señor no nos llamara, no tendríamos vida. Si el Señor no nos llamara, no estaríamos aquí. Si el Señor no nos llamara, no existiríamos. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Es esa llamada la que nos saca del no ser, de la nada, al ser, a la existencia. Es Dios. Nadie más lo puede hacer. Y entonces yo tengo que darme cuenta, tengo un día más de vida, tengo una hora más de vida en esta vida presente. El Señor me está llamando, el Señor me está sosteniendo, el Señor me está mirando, el Señor me está dando vida. El Señor espera en mí una obra maravillosa. Pero si yo no me doy cuenta de eso, voy a ver simplemente el desorden del mundo y me acomodaré y creeré y que querré agradar a una u otra criatura humana, y entonces mi vida será una vida sin Dios. Y Él nos llama a la existencia, ve eso que hay en nosotros para que vayamos con Él, es decir, para que nada hagamos sin Él. Y eso ocurre y se ve de manera muy clara en esta llamada de estos pescadores. Ellos están en sus faenas, en sus afanes, diríamos, de pesca.
Y el Señor les dice, los voy a hacer pescadores de hombres. Es decir, lo que ustedes hacen, lo que ustedes habitualmente conocen, si ustedes me siguen, si ustedes me escuchan, va a ser diferente. Va a ser según Dios. Porque la obra de Dios purifica las obras humanas. Pero si yo me fijo solamente en la obra humana, me voy a cansar, me voy a aburrir, voy a sentir nadie me ayuda, me dejan solo. Y va a ser muy difícil que siga el Señor, porque voy a fácilmente engañado seguir a otro. ¿Y quién es ese otro? El enemigo que quiere alejarnos de Dios. En tercer lugar, dice que estos dos, que Andrés y Pedro, Simón, inmediatamente, igual que Santiago y que Juan, inmediatamente, es decir, no pensaron, no dijeron, a ver, vamos a pensar, hagamos un examen si nos conviene, total tenemos nuestra pesca que hemos sacado así, ¿qué voy a hacer con mis redes? ¿Qué voy a hacer con estos pecados? ¿Lo venderé? ¿Lo repartiré? Lo siguen. Dejan las redes, dejan la barca, dejan al Padre, dejan a su familia. Claro, eso no significa que nosotros o que el Señor quiere separarnos de nuestra familia, quiere separarnos de los bienes pasajeros, quiere quitarnos nuestros conocimientos, nuestra experiencia. No, quiere hacerlos de nuevo. Él solo lo puede hacer. Y en este tiempo de Adviento, esto es muy importante. Porque si es que nosotros no lo hacemos, no vamos a reconocer que el Señor está pasando por nuestra vida, nos está mirando, nos está llamando, nos está curando y nos está sanando. Y entonces podemos estar muy cerca porque el Señor pasa cerca, no pasa lejos, pero no lo reconocemos. Nuestra mirada tiene que ser purificada para que reconozca las cosas de Dios. Y esa mirada se purifica con la fe. Esa mirada se purifica con la esperanza, si yo estoy poniendo mi esperanza en el Señor. Esa mirada se purifica en el amor. ¿Por qué la dificultad nuestra? ¿Por qué nos es tan difícil algo que parece que es fácil? Porque nosotros no sabemos ver, estamos ciegos, les decía. ¿Nosotros qué vemos? Nosotros vemos nuestros dones naturales que hemos recibido de Dios. Una serie de talentos, una serie de capacidades que nos permiten enfrentar la vida cotidiana. Muchas veces esos dones hacen para que hagamos una especie de tabla de posiciones, como ahora está ocurriendo en el Mundial, ¿no? Ya están jugando, creo, los últimos partidos, es determinante saber quiénes están arriba porque se van a clasificar. Los que quedan en los del tercero al cuarto se regresan a su casa. Entonces la gente está pendiente, puntos, diferencia de goles. Nosotros vivimos así pendientes. Creemos que unos somos mejores que otros, creemos que tenemos más dones, más talentos, que estamos ganando partidos. Eso es para el mundo. Que estamos metiendo goles. Eso es para el mundo y para nuestra vanidad. Porque lo que se produce consecuencia de eso es que despreciamos a los otros. Veía, para seguir con estas analogías deportivas, una noticia de un personaje que parecía un boxeador de un país que había sido, diríamos, no sé, pues había perdido el partido o algo, y otro deportista de otro país había pisoteado la bandera de su país. Y este hombre decía: que ni se me ponga en el camino porque le reviento la cara. Eso, claro, lo dice ese porque era boxeador.
Pero nosotros muchas veces estamos así. A mí no me digan nada, ni me toquen, porque cada uno tenemos nuestro cuadradito, ahí ya nos sentimos cómodos, queremos ganar y nuestros dones, los talentos que nos da el Señor, nos sirven para que seamos engañados por esa ceguera que tenemos, para que nos creamos mejores que los demás y no veamos en los demás a nuestros hermanos. Y entonces cada uno tiene sus problemas, sus desesperaciones. Algunas parecen muy importantes, otras parecen muy pequeñas. Les comparto, disculpen que me extienda, una que me ocurrió a mí ayer. Ayer en la noche, luego de la misa, había quedado con una familia para ir a visitar a un enfermo. Y era más o menos las 7 de la noche, algo así. Yo tenía una reunión a las 8:30, entonces yo decía, en hora y media de sobra me alcanza para ir al hospital, regresar, darle la unción al paciente y todo está muy bien, 1 hora y media de sobra. Pero llegamos al hospital, los vigilantes se sentían dueños del hospital. Parecía que los pacientes eran presos, nadie podía entrar. La familia aparentemente había hablado con los médicos, con el personal de salud, tenía la autorización y los vigilantes no dejaban entrar y pasaban los minutos. Claro, yo decía 1 hora y media, estamos holgados, pero estuvimos más de media hora en la puerta. Ante las insistencias y el llanto de la familia, se conmovieron y nos dejaron entrar. Entramos al hospital, pero nos encontramos con el personal de salud, las enfermeras, que decían que estaban en su ronda y que no podían atender, y los minutos seguían pasando. Media hora fuera, media hora dentro con las enfermeras. Yo veía y decía, ¿y ahora cómo hago para ir a llegar? Y entonces se me ocurre acercarme a las enfermeras y decirle, miren, yo soy médico, a mí no me ven con estas cosas, yo sé lo que ustedes están haciendo, yo lo único que quiero es darle la unción a esta persona, eso no toma ni 5 minutos, pero estoy 1 hora para obrar 5 minutos. Porque yo vengo acá porque ustedes no pueden hacer esto que yo quiero hacer, que es de Dios. Pero ellas decían, no, que nosotros, que esto, que el otro. Pensaban en ellas nada más. Y yo, claro, también estaba pensando en mis tareas. Entonces, después de regañadientes, me dejan entrar, le doy la bendición a la enfermera. Y la enfermera me dice, ni me bendiga. Yo le digo, es la bendición de Dios. Usted seguro es protestante, no es católica. No, yo que esto, que el otro. Yo dije, Señor, ¿qué me estás enseñando? Le di la unción y bueno, con todas las cosas que pasaron, llegué 30 minutos tarde a los que me esperaban en un Zoom. Claro, felizmente la gente me conoce y sabe que 30 minutos no es nada. Entonces me estaban esperando. Yo decía, Señor, y claro, este Evangelio nos ayuda para darnos cuenta de eso, porque por eso uno pierde la paz, por eso uno se desespera, nos falta ser curados en la mirada, porque lo único importante en realidad es lo que Dios hace en nosotros. O todo lo que nosotros hacemos, si no es de Dios, entonces nos va a confundir. Yo no sé qué oficios tendrán ustedes, amas de casa, educadores, comunicadores, etcétera. Pero todo tiene que ser de Dios. Así como el Señor los hace pescadores de hombres, Él quiere que todas las cosas que nosotros hagamos sean según su voluntad. Y de esa manera nos va curando. Entonces nosotros, que somos brotes, nos convertimos en un signo de la presencia de Dios. Entonces nosotros
podemos hablar las cosas de Dios. Y ese pregón de Dios, esa palabra de Dios, nos llena a nosotros y nosotros la comunicamos a otras personas. Para eso es la vida presente, para eso es el Adviento. Y valga señalar, el Adviento es esperar la venida gloriosa del Señor. Es decir, toda la vida presente es un Adviento, porque toda la vida presente es esperar la venida gloriosa del Señor. Y el Señor quiere que esperemos con Él, pero Él viene manso y humilde para prepararnos. Pero si nosotros estamos con todas estas, diríamos, afanes y distracciones, no reconocemos a Él que pasa y no dejamos inmediatamente lo que nos impide seguirlo. El Señor quiere que lo aprendamos. Esto seguro lo hemos escuchado muchas veces, pero escucharlo en Adviento es para que nos demos cuenta que nada nos desanime, que nada puede impedir que el Señor obre en nosotros. Porque si nosotros inclusive una vez no lo escuchamos, otra vez no lo escuchamos 1.000.000 de veces, el Señor al final hará una última llamada, como yo digo, como en los vuelos. Última llamada al vuelo número tal. Es el día que nos toque partir de este mundo. Y ahí, a esa llamada, ya no podemos dejar de responder. Todos vamos a acudir, porque ya no nos podemos oponer, ya no nos podemos distraer. Pero el Señor quiere que antes de que llegue esa llamada, nosotros nos demos cuenta, nos despertemos y podamos ser sus enviados, ser testigos del Evangelio. Que nuestra Madre Santísima, San Andrés y los apóstoles nos ayuden con la multitud de santos en el cielo, para que nosotros podamos reconocer al Señor que pasa. Que así sea.